Así es, hoy hablaremos de la secta Heaven's Gate, la puerta al cielo. Los integrantes de esta secta creían que un ovni vendría por ellos, además que su líder era la segunda venida de Jesucristo y que cuando se dieron cuello se graduaron como si se estuvieran graduando de una escuela. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta. Como verán, me maquillé como que, según yo, con un toque como oscuro, medieval. Es que estoy viendo Game of Thrones por milésima vez y como que me gusta dejarme atrapar por los personajes. Vamos a entrar de lleno a esta secta. Murieron por un ovni, así como lo oyes. Y si tú quieres saber más sobre este tema, hoy vamos a desarrollar el video basándonos en el documental Heaven's Gate, el culto de cultos. Está en HBO Max, ahí la puedes ver completa. Y pues vamos a analizar este documental y hacer algunos comentarios al respecto. Esta secta tomó mucha relevancia en 1997 cuando descubrieron los cuerpos de sus integrantes en una casa en California. Pero fíjense, 1997. La secta para ese entonces ya tenía más de 20 años formada. Y vamos a ver cómo es que se fue reuniendo esta secta y vamos a ver todas las sandeces en las que creían. Obviamente nos vamos a tener que meter al delirio en el que vivía esta secta, por qué creían en lo que creían y digamos cuál es el discurso que manejan y cómo se relaciona con otras sectas. Pasaron 22 años preparándose para ese día que se dieron cuello. A finales de los 60, imagínense cómo estaba Estados Unidos. El 68 era una época en la que no solo en Estados Unidos sino en el mundo estaba habiendo muchos movimientos sociales, todo el movimiento hippie, y en este contexto es donde surge esta secta. A finales de 1960, Du, que es el hombre, tuvo un ataque psicótico y fue hospitalizado. Ahí conoció a Ti, que era su enfermera. Fíjate, aquí ya está raro porque ella era su enfermera y se enamoró al paciente. Dicen en el documental que en realidad ella lo reclutó a él cuando él era paciente. Ella era más como espiritista, onda de las energías y todo, y como que hicieron ahí una relación en el hospital. Pero ¿estás de acuerdo que si estás atendiendo a un paciente que viene con un ataque psicótico y lo enamoras, pues está muy extraño? Así empezó la relación de Du y Ti, que son estas dos personas que esos nombres se pusieron. Do es el hombre y Ti es la mujer. Ti era mayor que Du y cuando estaba él hospitalizado pues lo vio vulnerable y lo reclutó, y ya eran ellos dos en 1971. Ti lo convence de que están destinados a estar juntos y a ser compañeros espirituales y se hacen pareja. En 1972 empezaron a viajar por carretera en Estados Unidos, a mí lo cual se me hace padrísimo. Imagínate hacer un viaje por carretera en Estados Unidos, se me hace lo máximo. Y luego empiezan con esta onda de que tu familia que tienes aquí en la tierra, en el mundo, en lo físico, no es tu verdadera familia, que tú tienes una familia espiritual y que esa familia pertenece a un siguiente nivel. Bueno, en 1974 les llega como que una revelación. Ellos empiezan a creer que iba a llegar un día en el que iban a ascender al cielo. ¿Y qué creen? Iban a ascender en una nave espacial. Este caso se parece, pero bueno, este fue antes. Yo creo que de aquí también se basó Love Has Won, en la secta de la Madre de Dios, que también ya está aquí un video en mi canal. Es la misma lógica en este punto en el que va a venir una nave y como nosotros vamos a ascender a un siguiente nivel, esa nave nos va a llevar, porque ya nos consideran unos seres superiores, y nos vamos a ir en la nave espacial. Fíjense que aunque meten ovnis, naves espaciales, esta secta es una secta cristiana, o sea, no se salen de los mandamientos cristianos, de toda la lógica de la religión cristiana. Por ejemplo, pues creen en el espíritu, en Jesús, en Dios, en que hay un paraíso, toda esta onda. Solo que aparte de ser un movimiento cristiano, le meten este delirio de que ellos son dioses, que tienen que hacer un grupo de personas para subir a otro nivel, y que una vez que lleguen a ese nivel va a bajar un ovni y se los va a llevar. En 1975 en Oregón, ya una vez que han tenido esta revelación, empiezan a hacer
reclutamiento, empiezan a hacer eventos y le empiezan a contar a la gente toda su cantaleta de lo que creen. Y aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que se empieza a sumar. Tenían convocatorias de hasta 200 asistentes. ¿Y qué les decían? Pues muchas cosas que dicen los movimientos y las sectas New Age, que hay un nivel superior al humano, al cual tú puedes pertenecer. Y saben que este discurso se me hace, pues, ¿cómo les digo? Es normal que queramos a veces escapar de este mundo que la verdad tiene mucho sufrimiento, muchas cosas. Yo a veces digo, ay, a mí me gusta mucho ver series, documentales y todo, un poco para evadir la realidad, la verdad. Entonces a veces entiendo a los que entran a estas sectas y que alguien te dice, vas a dejar este mundo terrenal, vas a dejar de sufrir y vas a ir a un mejor plano. Ay, pues muchos dicen, ay, sí, ¿cómo, dónde me inscribo? Y pues muchos, obviamente pasando por un momento vulnerable, pues se meten. Incluso personas muy inteligentes, que aquí vamos a ir viendo por qué se meten las personas tan inteligentes o preparadas o muy adultas, por qué se meten a este tipo de sectas. Sale un señor que se llama Sawyer, que perteneció a la secta y hasta la fecha cree que todo lo de la secta fue real. Los líderes eran Marshall y Bonnie, que son esta pareja que les pongo aquí en las imágenes. Y ellos decían que ellos venían del espacio, pero ahora con la secta estaban a punto de retornar. La promesa de la secta era que te iban a llevar de este mundo a un mundo mejor o al paraíso en una nave espacial. Y para eso habría que pasar al siguiente nivel de crecimiento, de espiritualidad, de mejorarte como persona. Les dijeron que su cuerpo realmente se transformaría tanto química y biológicamente y se convertirían en un alien, así como lo escuchan. Miren, yo sé que de repente puede uno escuchar sobre estas sectas y decir, esta gente estaba loca, esta gente estaba demente. Pónganle que sí, entraron en un delirio colectivo, por supuesto, pero algo que me llamó mucho la atención en este documental es que una de las especialistas dijo, porque hay gente inteligente que entra en estas sectas. Y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que puedes ser una persona inteligente en tu ramo, en tu área, pero puedes desconocer las técnicas de manipulación que utilizan estos grupos. Y la verdad, a partir de estos videos, pues no digo que hago los videos para salvar a la gente que entre a las sectas. Yo creo que sí puede ayudar, porque a mí me han ayudado a identificar, a veces que me invitan a grupos, a identificar ciertas estrategias de manipulación. La verdad es que veo sectas porque me llaman mucho la atención, pues por el morbo, porque son muy fantasiosas, muy de entrar en delirios, de entrar en mentes fascinantes de que cómo se les ocurrió eso. Pero obviamente yo sé que si ustedes lo ven, pues también les puede servir para poner los ojos abiertísimos por si los quieren meter en alguna de estas sectas. Bueno, entonces les dijeron que se convertirían en aliens. Y Leslie, una de las seguidoras, se leí diciendo que Du, el hombre, tenía unos ojos hipnotizantes. Y sí, tiene unos ojos así como muy... Y dicen algunos de los primeros reclutados que cuando estaban con Du se sintieron como hipnotizados en una euforia. Y esto también ustedes lo pueden consultar, este concepto se llama euforia colectiva. Y es cuando estamos en una iglesia, en un ritual de una secta o de un retiro o de un taller y todos empezamos a gritar, el ánimo empieza a subir. Y ese ánimo, en ese momento, estamos vulnerables porque ese efecto euforia nos hace sentir que estamos como que siendo tocados por un espíritu, por algo, pero realmente es una explicación psicológica, que es que en la masa, con todos cantando, todos gritando, pues entramos en este efecto euforia. Pero ellos sentían que estaban con Jesús. Empezaron también a manejar un discurso que manejan muchas sectas y es el discurso del fin del mundo. No solo sectas, hay muchas religiones que manejan esta parte de se va a acabar el mundo. O sea, es como que una inminencia de únetenos porque el mundo se va a acabar, estamos en el fin, estamos no sé qué. Pero aquí estamos hablando que era 1979. Pero fíjense que se va a estirar hasta casi el 2000. 20 años esperando
Y eso es lo que me da un chorro de risa en esta secta y en varias sectas que ya hemos analizado aquí. Siempre ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo, y luego empieza a haber una disonancia cognitiva, o sea, algo que no cuadra. Es, bueno, oye, ya llevamos aquí 10 años y desde el día 1 nos estaban a dice y dice, a di y di que ya era el fin del mundo y nomás no llega, pero ahí les empezaron a decir que no, esta tierra ya, o sea, se va a acabar, se va a reciclar, tenemos que ir a otro lugar y pues hay que irnos en la nave espacial. Aquí hay algo interesante con los líderes de la secta que eran Du y Ti. Ti pues era enfermera, muy la onda New Age, espiritismo y todo, pero en el caso de Du tiene algo muy interesante, es muy interesante analizar su personaje. Du era muy carismático, era músico y cantante, y además, esto es bien importante, él era gay, tuvo una relación gay en la universidad, pero él no aceptaba su homosexualidad. Y esto es importante porque vamos a llegar a un punto cumbre de esta secta, y es que llegaron a castrarse. Entonces pues vamos a llegar ahí, pero lo importante es que veamos que Du no aceptaba su preferencia sexual. Bueno, tuvo una relación gay, luego se casó, luego se divorció y después de eso conoció a Ti y luego ya hicieron la secta. Bueno, en 1975 ellos van y se esconden a un lugar porque ya como que la gente les decía, estos están locos, lo que dicen no es cierto. Entonces tenían un grupo de 20 personas y van y se recluyen en el bosque y se empiezan a cambiar de lugares. Entonces pues aparece la noticia que desaparecen 20 jóvenes en Oregon, y era porque ya estaban haciendo su secta. Y tenían ellos unas hojitas con las que buscaban reclutar a las personas y decían: ¿saben lo que Jesús realmente vino a decirnos? ¿Crees en los platillos voladores? ¿Estás listo para llevar tu cuerpo físico al siguiente reino evolutivo? Esta era un poco como la filosofía del movimiento. No había jerarquías, se llamaba metamorfosis individual humana. O sea, ellos creían que tenías que hacer como este proceso de una mariposa, de transformarte como ser humano individualmente. Y al principio pues hubo 2 sociólogos que se metieron como infiltrados en la secta y dicen que ellos al principio pues no veían como que jerarquías, nadie te violentaba, nadie te obligaba a hacer nada, o sea, estaban ahí porque realmente estaban siendo presas de este lavado de cerebro. Este grupo siempre estuvo como de nómada porque los líderes tenían esta psicosis de nos van a encontrar, nos van a separar, y siempre estaban moviéndose de lugar, pero rentaban casas pues muy nice, la verdad, o muy padres. Y bueno, dicen los integrantes que gran parte del tiempo que pasaban en la secta era estar contactando con el siguiente nivel, o sea, como que estar sintonizando con los ovnis, con los aliens. Entonces tenían una especie de metales, a ver, dejen busco aquí. Hagan de cuenta que es como este, pero nada más tenía 2 piquitos, y luego se lo ponían así en la cabeza, se ponían en la cabeza el fierrito y luego ponían una nota específica de música tipo tin, y se ponían así y ponían la mente en esa frecuencia, y ahí estaban todo el día dizque sintonizando con el más allá, con los ovnis o no sé. Y les digo, viéndolo de fuera pues uno dice, ¿qué locura es esta? Pero cuando te metes a estudiar las técnicas de manipulación específicas que se utilizan para irte metiendo en esta dinámica, pues está interesante cómo realmente podemos llegar a creer cualquier cosa. Y ustedes dirán, ¿de qué vivía esta secta? Varios integrantes de la secta tenían billete y vivían pues muy bien, porque vivían de donaciones de algunos de los integrantes. De hecho, muchos de los integrantes iban y venían a trabajar, muchos tenían trabajos de tiempo completo y algunos eran pues ingenieros, eran muy buenos en computadoras y todo. Y luego entonces, como ellos estaban esperando a que vinieran los ovnis, que siempre se los manejaban como que era inminente la llegada, ya viene, así duraban 22 años. Bueno, entonces se turnaban para ver el cielo en la noche. Por ejemplo, tú una hora, a ti te toca de 5 a 6, a ti de 6 a 7, de 7 a 8 y así. Y esa hora tú tenías que estar viendo el cielo, por si vienen los ovnis, y tenían prendido un fuego y esperando ahí en la noche. Miren, y aquí hay algo que dice una de las especialistas: no hay un perfil de seguidor de secta, suelen tener buena educación, buenas familias, sin antecedentes de problemas psicológicos. Los cultos no quieren a gente solitaria y rara, quieren individuos funcionales
que puedan ayudar a dirigir el culto. Todos los que estaban dentro de esta secta tenían buenos estudios y trabajos y deben de dejar a su familia e hijos para meterse a la secta. Muchos de ellos tenían hijos, algunos de los hijos salen ahí. Lo que pasa es que el mensaje que les manejaban era: vamos a una realidad superior, vamos a un nivel superior. Entonces, tus hijos aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, son como que insignificantes comparados con el paraíso al que vamos. Entonces, suelta eso, que también es algo que manejan muchas religiones y sectas. Suelta los apegos, te lo manejan así como: suelta los apegos, desapégate para que puedas crecer. Pero esto es bien peligroso. ¿Por qué? Porque una estrategia de manipulación es el aislamiento, aislarte de tus redes de apoyo. Entonces, si te aíslan de tus familiares, de tus amigos, te están controlando, porque vas a aislarte tanto, entre comillas, para crecer, para sanar, para iluminarte, para trascender, pero lo que estás haciendo realmente es dejar tus lazos y tus grupos de apoyo y te estás yendo de puro hociquito a la secta. Y sale una chica ahí que sus papás ambos se dieron cuello con lo de la secta, y ella dice que ella tenía 10 años cuando sus papás se deciden ir a la secta, y dice: yo con 10 años, cuando ellos me decían eso, yo les decía: no es cierto, papá, ¿cómo que los ovnis? ¿Cómo? No, claro que no. Y ella dice que fue muy traumático para ella porque la dejaron viviendo con sus abuelos. Imagínate que tus papás te digan, que hablen contigo y luego te digan: no, mira, hijo, pues nos vamos a ir, te vamos a dejar aquí viviendo con tus abuelitos porque vienen los ovnis y me van a llevar. O sea, como me imagino a esta chica que sale ahí, pues ya es una adulta, ¿cómo lo procesará un niño en su cabeza que sus papás les digan estas locuras de que me voy con los ovnis? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo no? No, pues no lo alcanzan a ver. No los... Si algo no quiero hacer yo con los videos de sectas es juzgar a los integrantes, porque hay detrás un entramado psicológico, social, evolutivo muy interesante y muy complejo que los hace llegar a esos puntos. Entonces es interesante, pero no hay que juzgarlos. Hay que cotorreárnosla, pero tampoco hay que juzgarlos. O sea, ¿quién te entiende, Nereida? Me la quiero cotorrear y luego no. Pues esta chica dice que ya no volvió a ver a sus papás. Luego regresaron, creo que una vez, pero se volvían a ir, pero se iban así durante muchos años. Y dice que ella en ese momento se sintió insignificante, como no elegida. Imagínate que tus papás te digan: hija, te vamos a tener que dejar porque nos vamos pues a un grupo con los ovnis. Pues ella dijo: no, pues no importa, claro, ¿no? Pero ellos les manejaban: o te vas con Jesús o te quedas con tu familia terrenal. Y pues ellos tenían que hacer esta elección. Y la salvación, ¿en qué venía? En un ovni. Algo que manejaban ellos, que también es una estrategia muy específica que manejan algunas sectas, es que te dicen: es voluntario. O sea, tú estás aquí porque tú quieres. Es libre albedrío. Nadie te está coaccionando, nadie te está violentando, nadie. Tú estás aquí porque quieres crecer, porque quieres ser mejor persona, y en el momento que quieres te vas. Entonces, con esta libertad, muchos iban y regresaban a la secta. Entonces, a lo que voy con este punto es: no necesitas estar recluido, encerrado, para que el lavado de cerebro sea eficaz. O sea, con pasar tiempo determinado con la secta, puedes ir creando introyectos específicos en tu cerebro para luego, sin necesidad de estar con ellos específicamente, tú sigas ya creyendo esas cosas. De tal manera que la secta te puede dejar ir a tu casa, pero tú voluntariamente vas a regresar. Eso se creía al principio. Ya después vimos pues que sí había mucho lavado de cerebro, mucha coacción y muchos sistemas internos de control para que los integrantes regresaran. Y obviamente los medios de comunicación de la época se los tragaban. Pues sí, claro que sí, pero ellos decían: ya sabemos, es parte de nuestro crecimiento, de nuestra labor, sabemos que vamos a ser crucificados por los medios de comunicación como en su momento fue crucificado Jesús, y es parte del trabajo. Pero por la publicidad que se empieza a dar mala del grupo, pues hacen que el grupo se oculte. Y les digo, utilizan estos mensajes que resultan contradictorios, pero al mismo tiempo resultan argumentos eficaces para muchas personas. Por ejemplo, dice Du: claro que esto es un culto. Nos preguntan que si es un culto. Claro que es un culto. Es el culto de cultos. Es el culto
de la verdad. Bien, pasamos a la siguiente etapa, que es de 1976 a 1991. Ellos empiezan a hacer toda una como una escuela de la secta a la que ellos le llaman la clase. O sea, estar ahí es estar en formación, estar como en una escuela, como en una clase. Entonces todos querían pertenecer a la clase. Y para pertenecer a la clase, obviamente había un libro, claro que sí, donde venían todas las reglas que tú tenías que seguir. El libro se escribió en 1976 y decía: Heaven's Gate, ¿cómo y cuándo? La puerta hacia el reino físico por encima del nivel humano. Se puede atravesar. El aula, esta escuela, inició en 1976 y tenían clases grabadas en VHS y todo. ¿Saben qué me recuerda mucho esta secta? Como que el feeling, el sentimiento, el mood, la atmósfera, por supuesto, de Lost. Para los que han visto la serie de Lost, está donde van en un avión, se caen en una isla. ¿Se acuerdan que había como que una especie de cuartito donde tenían videos, donde podías ver otros tiempos, donde había como clases? Así me recuerda mucho esta secta a ese grupo de Lost y a los videos que dejaban en Lost para seguir instrucciones. Se parecen muchísimo los videos. Y en esta clase pues se están preparando para ser perfectos y pasar al siguiente nivel, pero es un punto muy peligroso porque se aíslan completamente. Bueno, el libro tiene una lista de conductas. Me encantaría leer el libro completo porque sale ahí un especialista y dice: si no estabas dentro de la lógica y del delirio de Heaven's Gate, pues sí te parece muy fuerte las cosas que vienen en el libro. Obviamente me encantaría leerlas, pero bueno, ahí comparten algunas. Quién sabe si en internet estará, no lo he buscado, pero vienen muchos pasos. Uno de ellos era, te preguntaban en el libro: ¿puedes seguir instrucciones sin añadir tu propia interpretación? Qué pregunta tan manipuladora. ¿Puedes dar instrucciones como las recibiste o cambian de acuerdo a tu programación? Querían ver qué tan obediente eras. Participas de conversaciones desconsideradas, como buscando saber, pues un poco conocer tus valores. ¿Te consideras torpe? ¿Completas las tareas o eres una persona que tiende a procrastinar? Lo que querían era un poco conocerlos y saber sus valores y todo. Fíjense que estoy analizando el caso de la secta de Sergio Andrade aquí en México. Está oscurísima, pero una de las cuestiones que comentaba un especialista es que investigan sobre tus valores para luego utilizar tus propios valores como arma de manipulación. Por ejemplo, si tú al principio dijiste: yo soy una persona súper leal, luego esa es una herramienta para decirte: ¿por qué quieres dejar la secta? ¿No dijiste que eras una persona muy leal? ¿No dijiste que eras una persona muy fiel y muy honesta? Y como saben que sí vas a ser fiel a tus valores, pues van a utilizar esa arma para hacerte quedar. Y aquí hay una estrategia que utilizan muchas sectas, y por supuesto la utiliza Heaven's Gate y por supuesto la utilizaban en la secta de Sergio Andrade, y es un sistema de compañero de control o check partner. ¿Qué significa esto? El compañero de control es que nunca te dejan estar solo. Siempre se acompañaban de dos en dos. Por ejemplo, uno iba a visitar a su familia, pero iba con otro. Lo mismo hacían en la secta de Sergio Andrade. Y podías ir a ver a tu familia, pero te acompañaba fulanito o fulanito. Porque como ya saben esas dos personas las reglas a seguir, pues yo a ti no te voy a dejar hacer ciertas cosas y yo a ti te voy a cuidar para que no hagas ciertas cosas. Y esa persona es como que tener una mirada disciplinada de la secta y que no caigas en cosas que van en contra de lo que todos creemos. Entonces, el compañero de control es fundamental para seguir todo lo de la secta. Entonces llega un punto en que no pueden tomar decisiones propias, pero decisiones propias en lo más mínimo. Por ejemplo, tenían que hacer hot cakes con un tamaño específico para cada uno, con un peso específico para cada uno, la limpieza muy específica, todo siguiendo las reglas. Otra cosa interesante de las sectas es que empiezan a tener su propio lenguaje. Por ejemplo, había delitos tumba, así les llamaban, que estos delitos tumba incluían mentirle a los profesores o compañeros, dejar salir tu sensualidad o tu sexualidad, permitir la excitación tanto en el pensamiento como en la práctica. O sea, para estar en el paraíso de acuerdo a su delirio y a su locura, tenías que ser asexual. Les digo que esto se relaciona mucho con el desprecio o la poca aceptación
de a su propia sexualidad. Entonces te convertías prácticamente en un robot. Eran extremadamente disciplinados. Yo creo que ha sido una de las sectas con más disciplina que yo he visto. Se hicieron como tipo célibes monjes, como monjes tibetanos, y decían, es que para pasar al siguiente nivel necesitas dejar de ser tú y crear un nuevo tú. Por eso cuando escuchen este tipo de discursos, que hay muchos actualmente, cuando vemos lo de Heaven's Gate, ay, qué locos, cómo se fueron en un ovni, ay, qué locos, estaban bien tontos, ¿sí, mija? Pues ahorita, en este preciso momento, hay gente siguiendo estas ideas de deja de ser tú, conviértete en otra persona, tienes que hacer tal y tal cosa para purificarte, para hacerte, Les digo porque yo he caído también en muchas ideitas de estas muy preocupantes. Y a todos los que estaban dentro del grupo los convencieron de que no eran seres humanos, eran seres del siguiente nivel, que estaban dentro de cascarones humanos que ellos les llamaban vehículos. También la Madre Dios en la secta de Love Has Won decía eso, que el cuerpo era un vehículo. Con este vehículo de carne y hueso ya ellos no se identificaban. Entonces les digo, tener un lenguaje propio es muy crucial de las sectas. Empiezan a hablar diferente. La casa la llamaban nave, a la cocina la llamaban Nutrilab, a la lavandería Fibralab, a los órganos sexuales le llamaban plomería. Las gafas aquí significan tristeza, las gafas aquí de un barrio pesado, y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Y es como que una estrategia para irte desvinculando de lo que se considera humano o de lo que se considera social. Para 1977 ya eran como monjes y monjas. Y otra técnica sectaria muy importante es que les dieron nuevos nombres. Todos los nombres terminaban con Odi, Rodi, Sodi, Todi, así hagan de cuenta, todo terminaba en Odi, que significaba según ellos como pequeño miembro. Y todos los nombres tenían 6 letras. También otro dato sectario, se empezaron a uniformar y los uniformes eran unisex. O sea, ellos, está bien interesante porque les digo, era un movimiento cristiano, pero le metieron lo de los ovnis y también tenía una parte de la diversidad sexual. O sea, ellos decían, no tienes que parecer ni hombre ni mujer, de tal manera que tú los veías y no sabías si era hombre o si era mujer, porque pues no se maquillaban, tenían un uniforme unisex. Voy a ponerles aquí fotos. Tenían el pelo corto como un casquito y entre ellos se lo cortaban también. Y algo muy interesante de esta secta es que dicen que no se sentían oprimidos. De hecho, hasta la fecha, bueno, digo, es parte del lavado del cerebro, de la manipulación, de este delirio colectivo en el que entraron, pero muchos de los integrantes hasta hoy dicen que la parte más feliz de su vida fue los años que estuvieron en la secta. Entonces, pues también nos hace replantearnos qué onda con estas sectas, ¿no? Dice que tenían una sensación de familia, como de pertenencia, de estar perteneciendo a algo más grande que ellos, de estar siendo parte de un grupo selecto. O sea, no dudo, no quiero defender las sectas, por supuesto, pero creo que tienen algo que obviamente las hace atractivas, que es esta parte de, formas parte de un grupo. Los seres humanos tenemos una necesidad inherente de pertenecer, de formar grupos, de ser parte de un grupo, de ser incluidos. Entonces creo que estas sectas es lo atractivo. Te dicen, bueno, formas parte de algo. Sí, obviamente te van a separar del resto, pero esto que les venden de eres parte de algo mayor, de algo mejor, de algo más grande. A finales de los 70 empiezan a estar paranoicos y se mueven del lugar. Les digo que había varios miembros que tenían dinero y pues se empiezan a rentar casas muy nice. Hubo familiares, pues también como era gente adinerada, pues también hubo familiares que le hablaron hasta el FBI de que, oigan, ya no tenemos contacto con nuestros familiares, no quieren regresar, no sabemos dónde están, o sea, búsquenlos. Y el FBI les decía, pues es que son adultos y están por su consentimiento. Y el FBI les decía, o sea, son adultos y ellos dieron su consentimiento para estar en el grupo, o sea, no, como, ¿por qué los vamos a sacar de ahí? Y ese es el tema, que hay países donde ya hay leyes antisectas, porque se puede ya analizar ciertos aspectos y terminar con las sectas o separar a las personas o ayudarlos, pero en ese momento pues todavía no había. Entonces, fíjense, aquí pasa algo bien interesante. En 1979 pasa lo de Jonestown,
que fue este desvivimiento colectivo de más de 900 personas en Guyana. Se prenden las alertas de Heaven's Gate, que dicen, oye, nuestros familiares no vayan a hacer lo mismo que Jonestown, como que se empiezan a preocupar. Entonces, pues qué bueno, sí hacían bien en preocuparse porque sí hicieron lo mismo. Y algo que hacía Bonnie, que era Ti, la líder de la secta, era que ella siempre le estuvo escribiendo a su hija, cada mes le escribía a su hija, y era algo que no se podía hacer dentro de la secta, o sea, tenías que estar completamente aislado de tu familia, pero ella como que le pasó lo que le pasó a la líder de Love Has Won, que quedó atrapada en su propia secta. Bonnie pues quedó atrapada en su propia secta, y dice la hija que le pasó algo muy fuerte. Dice, yo creo que mi mamá, ay, me embarré. Dice, yo creo que mi mamá ya no supo cómo salirse, porque luego analizaba algunas de sus cartas y como que la mamá decía, como que le hablaba en clave, porque acuérdense que estas cartas pues se las escribía siempre con una persona a un lado o algo, pero le decía, hija, tú convive, sal, convive con la sociedad, intégrate a la sociedad, como diciéndole, yo ya me aislé, o sea, ya no sé cómo dar vuelta atrás. Y fíjate que yo creo que muchas personas dentro de las sectas llega un punto que dicen, oye, pues es que, o también de las religiones me he dado cuenta, o sea, como las sectas mormonas que les he pasado aquí en el canal, y muchas que hay también, que dicen, pues ya le sigo mejor a esto, o sea, porque ya salirme, ¿a qué me voy a salir? ¿Con quién? O sea, estoy completamente aislada, corté todos los vínculos familiares, amistosos, ¿para qué me salgo ya? O sea, aquí ya me voy a quedar con este grupo de hippies, monjes, pues sí, pero ya como quiera los conozco, cotorreamos, porque si me salgo, ¿a qué me salgo? Entonces, pues Bonnie, Ti se dio cuenta de eso, de que pues ya, ¿a qué me salgo? O sea, ya me quedo aquí con esta locura. Y fíjense que yo también eso lo he pensado con muchas personas, que digo, pues se metieron en un delirio, y uno, a lo mejor ya no salieron de ese delirio, pero otro, digo, pues es que también ya no hay marcha atrás, o sea, y también hay personas que yo digo, pues ya mejor, no sé, a mí se me hace a veces más humano. ¿Ustedes qué piensan? Digo yo, ya no, o sea, ya no le movamos a su psique, porque, por ejemplo, hay un chico que me llama mucho la atención, que está cambiando todo su cuerpo para hacerse un alien también, justo hablando de los aliens, que es este Black Alien. Es un chico, lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en YouTube, está como Black Alien Project, y pues él se está convirtiendo todo su cuerpo en un alien desde su punto de vista y desde su delirio, por supuesto, pero está tatuado completamente negro, se quitó las orejas, se quitó la nariz, se bifurcó la lengua, o sea, se le hizo en 2 pedazos, se cortó dedos de la mano, se mutiló los dedos, porque según él los aliens tienen 3 dedos, etcétera. Está como muy interesante todo su pensamiento. Además es un chico, yo lo he visto en entrevistas, un chico súper noble, súper buena onda. Quién sabe por qué, cómo funcionará su cerebro para llegar a esa idea de ser un alien, de convertirse en un alien, por qué quiso escapar del cuerpo humano para convertirse en un alien, no sabemos, ¿verdad? Pero en este punto donde ya está todo mutilado, yo digo, ya, déjenlo, o sea, déjenlo seguir, déjenlo que siga. Yo pienso que a veces es como más humano decir, pues, ¿para qué? O sea, imagínate meterlo a un taller, ¿no? A un taller, me imagino yo, o a una terapia, y que diga, no sé, o sea, tenías disforia, o todo lo que te hiciste, te tatuaste, te mutilaste, te quitaste las orejas, la nariz, todo, se cambió el color de los ojos, se metió aquí cosas. Les voy a poner aquí una foto. No sé, muy fuerte, como que darte cuenta, ¿no? Llegar a ese punto y decir, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y luego ya quererte cambiar, pues ya no se puede, porque ni modo que vas que te peguen otra oreja, o cómo. Entonces, así en estos casos, pues yo creo que Bonnie y los de la secta, o sea, no sé si algún día se salieron del delirio, pero a veces creo que es como que mejor seguir con el delirio a decir cambio de rumbo completamente. No sé. A mí, por eso me llama mucho la atención toda la psicología detrás de las sectas, porque es como, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿Por qué llegaste a pensar? ¿Por qué te radicalizaste tanto? ¿Qué onda? Bueno, entonces pasa algo muy interesante, y es que a Bonnie le da cáncer en un ojo y se lo quitan y le ponen un parche. Y luego él le da metástasis con el cáncer, y después de 2 o 3 semanas que se enteraron, fallece. Y aquí pues pasa algo tremendo con la secta. Ti muere el 19 de junio de 1985, y Terry, la hija, dice que ella se enteró hasta 9 meses después de que falleció su mamá. Se enteró hasta el 86. Yo estaba pensando, ¿cuántos años tenía? Pues yo nací en el 87, en el 86. Bueno, fíjense, todavía yo ni nacía cuando se murió Ti. O sea, es que esto empezó en los 70s. Y sale Terry, la hija de Ti,
y dice que pues ella se enteró hasta un año después de la muerte de su mamá. Pero fíjense que me parece curioso, la hija de Ti, pues ella habla de todo lo que sufrió, de la secta, no sé qué, pero tiene el pelito cortado como los de la secta, así como en casquito. Bueno, luego de la muerte de Ti, Marshall, el que se quedó como líder, les permite a todos ir a visitar a sus familiares, pero con un compañero de control, como en la secta de Sergio Andrade, que tenías, sí podías ir a ver a tu familia, pero llevabas a un compañero de control o check partner para que no te salieras tanto del carril. Y fíjense qué curioso, muchos familiares salen ahí diciendo que tenían más de 10 años sin ver a sus familiares cuando fueron a visitarlos. Pues sí, ya la secta tenía más de 10 años funcionando y muchos no habían visto a sus familiares desde ese entonces. Imagínate ya 10 años, sí, a veces, o sea, te pase un susto, un trauma de minutos, de segundos, de horas, tu psique cambia. Ahora imagínate 10 años ya que va en este momento de lavado de cerebro, de estar en una secta, pues es tremendo. Y qué curioso, después de esos viajes que hicieron para visitar a sus familiares, solo una persona se quedó con sus familiares, solo una persona salió. Todos los demás regresaron voluntariamente a la secta. Pero entonces aquí hay un error, una disonancia cognitiva dentro de la secta. ¿Cómo que Ti murió de algo tan terrenal, tan humano como el cáncer? O sea, ¿cómo justificas eso? Ahora, ¿qué les dices a los de la secta? Es como cuando en la secta de Warren Jeffs murió el papá, el Rulon. ¿Y ahora qué decimos? Si habíamos dicho que él era el Dios y se nos murió, ¿ahora qué vamos a decir? Pues bueno, ahí te inventas otra cosa. La disonancia cognitiva es cuando una persona tiene dos o más creencias contradictorias al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si Ti no se convirtió en alien para subir a la nave? Pues Do, el que quedó, el líder, les dice, es que ella, lo que hizo ella fue que rompió su vehículo y trascendió. Lo mismo que Love Has Won, que otras sectas, no murió, rompió su vehículo terrenal y trascendió. Es que si es el Mesías no puede morir como Jesús, entonces cambian el discurso a que no es un Dios terrenal, ahora es un Mesías celestial. Pero con la muerte de Ti pasa algo muy interesante. Todos empiezan a decir, aquí ya empieza a fraguarse lo de la pateada del balde colectiva. Empiezan a decir, si Ti, nuestra líder, dejó su vehículo y trascendió, hagámonos nosotros también cuerpos espirituales y trascendamos. Do, el señor que queda, empieza a decir que Ti fue el Mesías, que la tuvieron en la tierra, pero ya se fue. Entonces Du dice, híjole, ¿ahora qué hago? ¿Cómo justifico esta situación de que ya se fue? Dice, ¿saben qué? Ella se fue, pero ahora ustedes se quedaron para apoyarme a mí en esta travesía, viaje, no sé. Entonces les dice, ahora como ya no tengo a Ti que sea mi pareja, ustedes van a ser como mi pareja. Y les compra anillos de oro, se parecían tipo a este que traigo, pero obviamente este no es de oro, es de acero. Pero hagan de cuenta, era como es, sí, como es, no sé si como este o como este, más o menos como estos, pero de oro. Entonces hace como una ceremonia donde todos los integrantes se casan con él. Imagínate que pasaban y les daba el anillo, estamos casados para toda la eternidad con Du, y cada integrante pasaba y Du lloraba así de la emoción. Les digo, por fuera suena de que, güey, ¿cómo que 20 gentes casándose con un señor? O sea, pero dentro de su lógica y dentro de su delirio, más bien dentro de su delirio, todo tenía lógica. Y los investigadores y los especialistas que salen en el documental califican esta boda como un nuevo nivel, como un bautismo, como en otras religiones se maneja el bautismo. Ahora, aquí hay una influencia también de la cultura pop de esos tiempos, y es que estaba esta serie de Star Trek y ellos pues la veían, estaba dentro del material que podían ver, porque no todo el material audiovisual estaba permitido en la secta, como en muchas otras sectas y religiones, que hay como que un grupo de personas que pueden decir, esto se puede ver, esto no, esto se puede ver, esto no. Pues bueno, Star Trek era del contenido que sí estaba aprobado, y empezaron a meterse en toda esta lógica de que había un personaje que se llamaba Borg y él se manejaban como engranajes de una máquina, y ellos pues así se sentían, ¿no? Como engranajes de una máquina, que sí, de todas formas sí somos engranajes de una máquina. Diría Pierre Bourdieu, somos estructuras estructuradas, estructurantes en esta sociedad, by the way.
Bueno, entonces ellos pensaban en un mundo sin género, un mundo sin género. Les digo, esto de género en esta secta específicamente tiene una fuerza muy fuerte. Una fuerza muy fuerte. No, tiene el tema del género en esta secta tiene un valor fundamental. Entonces les empiezan a modificar también la voz. Sale ahí un integrante que dice que se levantó en la mañana y como que estaba hablando muy así, como pues la voz muy grave. Se levantó así, ¿qué onda? Como que modorro, ¿no? Pues un hombre con la voz muy grave y además como que modorro, de que buenos días, me voy a tomar un café. Hagan de cuenta. Bueno, no sé, o sea, no sé la escena específicamente, pero que él, pues la voz se le escuchó muy grave y que le dijo, no está bien que hables tan masculino, o sea, tienes que hacer tu voz que no sea tan fuerte, que no esté tan cargada a lo masculino, sino que la lleves a ser un poco más aguda. Desde ese día, fíjense cómo está el tema psicológico tan interesante, que sale el señor ahí en este documental y habla así, como que si tuviera aplastado el pecho. De hecho, cuando yo lo escuché hablar, dije, este señor se me hacía como que estaba, no sé, como que ya muy viejito o que tenía alguna enfermedad pulmonar o tenía oxígeno o algo así, pero no, luego el señor se ve caminando, haciendo un viaje, o sea, no tenía, digamos, una enfermedad específica relacionada con el sistema respiratorio, pero él dice que a partir de que Du le hizo ese comentario de su voz, él desarrolló una incapacidad para hablar. Y hasta el momento del documental, que pues es más o menos reciente, el señor dice que tiene esa limitación, como que esa ancla con la secta, de que desde que le hizo ese comentario, él sintió como que la voz así como que atorada. Entonces él dice que en 1993, luego de 18 años de estar en la secta, Frank por fin se decidió a dejar la secta. Y esa historia está, súper fuerte, porque Frank tenía una novia llamada Erika, que también sale ahí en la secta. Pues los reclutaron a la pareja y él dejó la secta y ella no se quiso ir. Y dice que nunca la volvió a ver. Se me hace muy triste porque pues eran como que una pareja y se separaron por la secta. Y Frank es una prueba de que salir de la secta no saca a la secta de ti. Hay muchas herramientas psicológicas sistemáticamente aplicadas y esto lo vamos a tratar también cuando veamos la secta de Sergio Andrade, que muchas de las sobrevivientes que en su momento fueron víctimas hablan de eso, de cómo muchas cosas las han ido arrastrando a través del tiempo y las han ido sacando poco a poco, porque imagínate que son creencias pues muy difíciles de modificar. Bueno, las personas que hemos ido a terapia mucho tiempo sabemos lo difícil que es cambiar un sistema de creencias, un solo comportamiento, una sola forma de responder a las situaciones. Es tan difícil de cambiar, aun cuando ya las haces consciente. Imagínate vivir años de adoctrinamiento. Bueno, todos tenemos 1000 adoctrinamientos, 1000 sesgos, 1000 cosas que nos sujetan, pero me refiero a cuando ya es una secta como esta, pues es impresionante, ¿no? Porque comentan aquí algunos de los integrantes, era cambiar su ropa, no tener privacidad, dejar a su familia. Y hay un estudio del comportamiento en grupo de Asch que nos dice que todos queremos pensar que somos individuales, pero la ciencia comprueba que estamos hechos para encajar con la masa. Hay un experimento muy interesante que ustedes lo pueden buscar, así pónganle experimento de Asch, y es este experimento donde ponen a un grupo de personas, que ahí sale el experimento también en el documental, ponen a un grupo de personas y les dicen de qué tamaño son estas líneas, ponen 3 líneas, aquí les voy a poner una foto. ¿Cuál es la más grande? Y ponen a un grupo de personas y solo uno es el que está siendo sujeto de experimentos, como que el sujeto que van a observar. Todos los demás ya saben cómo van a responder, están preparados para el experimento. Entonces le dicen a este sujeto, ¿de qué tamaño son las líneas? ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la más chica? Primero da respuestas bien, pero luego empieza a darse cuenta que los demás empiezan a dar respuestas erróneas, y con tal de pertenecer al grupo, él también empieza a dar respuestas erróneas. Este tipo de experimentos, hay varios experimentos de psicología social como este, comprueban que los seres humanos muchas veces dejamos nuestra individualidad
con tal de pertenecer, con tal de no ser excluidos. Y está comprobado, o sea, a todos nos gusta sentirnos únicos, sentirnos individuales, sentirnos diferentes, pero luego nos damos cuenta que somos un cliché, que somos a lo mejor sí parte de un nicho, a lo mejor poquito diferente de este y de este, pero al final somos bastante predecibles como seres humanos. Entonces, dicen los especialistas que basado en estos datos científicos, los seres humanos tendemos a hacer lo que sea con tal de pertenecer a un grupo. Y luego aquí pasa algo crucial. Querían eliminar el deseo sexual. Entonces, fíjense que ellos dicen que en la noche sale ahí un chico, bueno, ya es un señor, dice que tenían que eliminar todo el deseo y sentían culpa por tener evacuaciones nocturnas. Tenían que anotarlo en un pizarrón, imagínate el nivel de control. Entonces cada vez que lo anotaban en el pizarrón, tenían un sentimiento de derrota, como de estar empezando de nuevo, de fallé otra vez. Ay, pues es normal, o sea, el físico, la química, la biología, total que como Du era gay, y pues a Du no le gustaba, o sea, no aceptaba esa parte de él, y él se creó todo un argumento para decir que su cuerpo era abominable. Entonces Du en una ocasión tuvo una emisión nocturna, así le llamaban ellos, y la anotaban, y al otro día pues amaneció como decepcionado de que volvía a empezar otra vez, porque para ellos como en su delirio también era como que sentir deseo era como volver, como estoy otra vez volviéndome humano y estoy retrocediendo. Entonces, en una emisión nocturna que tuvo Du, se levantó en la mañana y dijo, estaba tan decepcionado de sí mismo que dijo, estoy pensando en castrarme. Y le preguntó a los demás si harían lo mismo. Y dicen ellos que, bueno, sale un especialista diciendo que Du también fue víctima de esta situación. O sea, ¿cómo les diré también? Como es que se la creen tanto, les digo, no es solo como saber de técnicas de manipulación que lo saben todos los líderes de secta, sino que también entran en el delirio y son atrapados y quedan dentro de su propio delirio. Incluso dicen que las castraciones fueron idea de otro de los integrantes que era muy fanático. Y tenían, imagínense ustedes, pensaremos, ay, qué locos, ¿por qué lo hicieron? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo fueron capaces? Bueno, salen los integrantes diciendo que había incluso una especie de competencia a ver quién hacía primero la castración, como que en su locura era a ver quién primero se mutila. Imagínate tú, porque eso dentro de su concepción los hacía ser más perfectos. Entonces armaron una habitación estéril y me da mucha risa porque el cuarto decía literalmente México. Se pasaron de lanza, se nos pasaron de lanza, el cuarto decía en México, porque dice que por si luego el FBI o la ley les preguntaba de que por qué hicieron eso, por qué se mutilaron, ellos iban a decir, no, fuimos a México, o sea, el cuartito, eso, se pasaron de lanza. Pero fíjense que sí nos tienen a México como que un lugar donde puedes hacer así locuras, porque, por ejemplo, Black Alien, él creo que es de Francia, sí, es de Francia, Black Alien, y dice que en Francia, y fue a varios lugares, y no le quisieron hacer las mutilaciones que él se quería hacer, las como modificaciones, se le llama a su cuerpo, de que cortarse las orejas, los dedos, todo eso. Dice, pero en México sí quisieron. Entonces, pues sí, pues como que quisiera defender ahí a este argumento, pero la verdad es que sí, aquí a veces pasan cosas de ese tipo. Bien, entonces hicieron como un volado, agarraron una moneda, vamos a hacer un volado para ver quién empieza con lo de las castraciones. Entonces, hicieron un volado y le tocó a uno de los integrantes al que se le había ocurrido la idea y ya él podía decidir, yo empiezo o que empiezas tú. Y él dijo, como a mí me tocó decidir, obvio que yo quiero ser el primero, porque les digo, dentro de su delirio, como que ser el primero era lo más chido, ¿verdad? Dentro de su loquera. Entonces él ganó y dijo, pues yo soy el primero. Y ahí platican cómo lo hicieron y pues obviamente es una locura cómo lo hicieron, ¿no? O sea, pues muy casero. Imagínense ustedes ahí muy casera la cortadera y todo. Pero bueno, entonces pues empezó a tener complicaciones ahí médicas, obvio, porque lo estaban haciendo en su casa. Entonces dice uno de los que estaban ahí de que no, yo como que dije, ay no, ya llegamos muy lejos, como que se aterrorizó, dijo ya esto, como que ya llegamos muy lejos con esto. Y pues ya no le siguieron, ¿verdad? Con los demás, nomás como que con ese que empezaron como que vieron que se les estaba saliendo de control pues del dolor y de pues todo, ¿no? Toda la situación. Y dijeron, no, pues mejor ya le paramos, pero luego consiguieron a un doctor y dicen los especialistas ahí que de acuerdo a quien le preguntes pues cambian las cifras, pero como que entre 7 y 9 integrantes de la secta
se castraron. Du, obviamente el líder sí se castró, pues era de los que más querían. Y una de las hijas de los que se mutilaron sale diciendo ahí que su papá tuvo muchos problemas por ese tema de la mutilación. Pues sí, ¿verdad? Bueno, en 1992, pues ya, fíjense cuánto lleva ya la secta, ya casi 20 años. Y, si tomamos en cuenta que empezó la secta con la relación de Do y de Tim, de Marshall y de Bonnie, pues ya llevan 20 años ahí, porque ellos se conocieron en el 70, más o menos, 69, 70, ya. Digamos que ya en el 92 ya llevaba 20 y tantos años. Y empiezan a hablar que se acerca el fin del mundo con el año 2000. ¿Se acuerdan que había esta locura del cambio de milenio? No, yo me acuerdo que sí tenía un chorro de miedo. Cuando estaba viendo la serie dije yo, estaría padre hacer como que un Excel y poner cómo a cada secta le impactó el fin del mundo, porque en cada secta empezaron a dar distintas versiones de lo que iba a pasar, pero pues ellos empezaron así de que no, ya se acerca el fin del mundo, el fin del milenio. En el 92-93 empezaron a hacer como que una segunda camada de reclutar gente, y pues ya sí tenían dinero ellos, les digo porque varios de los integrantes trabajaban y tenían dinero, y publicaron en periódico y sacaron un programa de televisión donde hicieron como que un anuncio donde le decían a la gente que sí quería unirse, y obviamente se unieron nuevos miembros. Y aquí sale una especialista diciendo eso de por qué gente inteligente entra a las sectas, y dice ella lo que les decía al principio: son inteligentes pero ignoran lo referido a tácticas de culto. Los cultos utilizan el engaño, la manipulación, la hipnosis, la modificación de comportamiento para atraer gente, y además hay una particularidad que los encuentran, aparte de utilizar todas estas herramientas, en este momento histórico de la vida de la persona. Están en una situación vulnerable cuando se les acercan los de la secta. Es ese momento que todos hemos pasado donde dices, ¿cómo, qué hago, no? Como que sigue de mi vida, y donde dices, Dios mío, dime qué tengo que hacer con mi vida, mándame una señal. Y luego una secta, ¡tadán! Dios mío, ¿qué puedo hacer? Estoy en la búsqueda, ¿qué puedo hacer para seguir? Y la secta, ¡tadán! Entonces, pues así pasó. Varias personas de los reclutados en el 94 salen contando por qué sus familiares cayeron en ese momento. Los familiares cuentan que sus hijos estaban en un momento vulnerable, pero aquí en el 94, pues ya imagínense, ya tenían 20 años con la secta, y ya hay más como pensamiento crítico. Ya cuando van a hacer estos eventos para reclutar gente, me encanta porque hay videos donde la gente está en contra, los empiezan a cuestionar, y a mí me gusta esa gente que los cuestiona, por una parte porque digo, siempre tengo yo la esperanza de que digan, oye, sí es cierto, ponle tú que no, pero sí es cierto que no tenemos la razón. Entonces, pero no, la verdad es que eso los ayuda a aislarse, como decir, mejor vamos a aislarnos otra vez porque no nos están entendiendo nuestro rollo elevado. Y en lugar de utilizar esas voces contradictorias para decir, a lo mejor mi entendimiento no está completo, puede ser que estoy equivocada, lo que hacen es que no entiendan nuestro nivel de conciencia, mejor vámonos. Pero a mí me parece que esas voces que cuestionan sí pueden ayudar a otras personas a cuestionarse sus propios pensamientos. Por lo menos a mí, esas personas que contradicen todo, a mí siempre me hacen pensar, ¿y si me equivoco? Como a tener esta conversación dialéctica de decir, bueno, ponle tú que sí, pero ¿y si no? Bueno, vamos a contemplar esto, pero ¿y si esto? Ojalá sirvieran, ¿verdad?, estos comentarios para ampliar la discusión. Por eso yo siempre les digo en mis videos, igual coméntenme, déjenme en los comentarios de Nereida, yo creo que eso no, se te están yendo las cabras para el monte. O sea, a mí, de verdad, con toda confianza, díganme si se me van de repente las cabras para el monte. Entonces les preguntan ahí entre la gente disidente que está entre el público, les dice, oigan, pues esto que estás diciendo es cristianismo básico, o sea, no entiendo qué es lo diferente es lo de los ovnis, pero ¿por qué decidieron irse por lo de los ovnis? Y también en el público les preguntan, ¿alguno de ustedes tiene relación con su familia? Las preguntas eran muy insidiosas, como para hacerles ver a los de la secta que estaban siendo una secta, ¿no? Y les dijo uno de los asistentes, hace 15 años más o menos ustedes vinieron aquí a mi región y venían diciendo lo mismo, que ya se los iban a llevar los ovnis. Ya pasaron 15 años y no se los han llevado. Y también les preguntaban, ¿cómo saben que no se están engañando a sí mismos? Y ellos de,
O sea, uno pensaría de que, ay, pues ya con eso van a reflexionar. No, pues es que les digo, son años de estar pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. En 1995, pues ya había un poco más de internet y empiezan varios de los integrantes de la secta eran programadores, ingenieros, y empiezan a sacar, igual que Love Has Won, su página de internet que se llamaba Fuente Superior. Y el Du entró a internet, pues el internet de ese entonces, ¿verdad? Y él dijo, no, aquí voy a encontrar un chorro de seguidores. Y él entró diciendo que era Jesús, que era como la segunda venida de Jesús, y pues bien funado en internet. Y ellos pues empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya, nos rendimos con este planeta, o sea, no entienden, les digo, nuestro nivel superior de entendimiento. Y pues empiezan a aislar más. Entonces ya no sabe uno ni por dónde, ¿verdad? Porque dices, pues, ¿cómo le hacemos para que no se radicalicen? Pero al mismo tiempo, uno con decirles, no te metas, no hagas esto, como que les da uno pie a que se sigan radicalizando. Entonces, como ellos, su grupo le llamaban la clase, esto de estarse preparando, de hacer esta metamorfosis, de dejar los vehículos, de dejar el cuerpo terrenal, para ellos era como una clase, como una preparación. ¿Qué seguía después de la clase? Efectivamente, la graduación. Desde su punto de vista, no colgaron los tenis, sino que se graduaron. Ahora, en ese momento, 1993, pasa lo de Waco, que también hay un documental padrísimo. Me encantaría también hablar de Waco, se escribe Waco, pero se dice Waco, en 1993, que pues es otra secta también que se radicalizó, pero ellos tenían armas. Entonces, pues a partir de eso, de que el gobierno de Estados Unidos ataca a Waco, ellos empezaron a volverse más paranoicos. Les digo, a veces con estas herramientas de vamos a disolverlos, pues hace que ciertas sectas se radicalicen más. Porque empezaron a decir, bueno, si Estados Unidos atacó a Waco, nos puede atacar también a nosotros. Y de hecho sale un especialista diciendo ahí, dice, cuando pasaron lo de Waco en la televisión, dice, yo me imaginaba al resto de las sectas así en la tele. Esto nos puede pasar a nosotros. Entonces, en 1994, como resultado de años de adiestramiento, como resultado de la paranoia, de los últimos tiempos, del fin del mundo, de Waco, de todo, empezaron a planear su graduación. Y empezaron, bueno, a pensar que era buena idea tomar ciertas sustancias para patear el balde, desvivirse. Cuando plantearon esto de ir a visitar a San Pedro todos de forma colectiva, algunos lloraron y algunos incluso se salieron de la secta en ese momento. Ay, oigan, y algo súper cañón de esta secta, y creo que yo lo escuché con Soy una pringada. Ponle tú lo del patear el balde colectivamente. Oye, los que tenían ahí desde 1974, bueno, pues ya tenían 20 años ahí, pues ya estaban bien metidos, pero había algunos que tenían 2 semanas que habían entrado. Sawyer, uno de los señores que salen ahí en el documental, él se fue en septiembre de 1994, poco tiempo después de que empezaron a plantear lo de la graduación. Dice él que 5 personas se fueron, pero dice Sawyer que él no se fue por lo de que se iban a desvivir juntos, sino que se fue porque se sentía un hipócrita, porque él decía que pues él sentía que tenía recaídas con esto de las emisiones nocturnas, y que además pues él sentía deseo y se excitaba cuando veía videos de MTV y todo, y él se sentía pues que estaba siendo un hipócrita, que era como un esquizofrénico, dice, que porque no era tan célibe o tan con esta vida de monje que llevaban los demás, y él se sentía como un hipócrita y se salió. De hecho, hasta la fecha él sale en los documentales diciendo que pues él cree en ellos, en que están en una nave, se la pasa viendo al cielo, a ver, porque él se salió no porque no quisiera hacerlo del desvivimiento, él dice, sino porque él se sentía que no era lo suficientemente puro para graduarse con el resto de la clase. Otro tema que también impactó mucho fue que en 1996 pasó lo del cometa Halley, que fue, digamos, el acercamiento del cometa a la Tierra, y pues se vio en las noticias y todo. Entonces ellos lo tomaron
como una señal, y empezaron a salir también algunos conspiranoicos a decir que el gobierno ocultaba que había una nave extraterrestre atrás del cometa Halley y que no sé qué tanto. Entonces ellos empezaron a decir que atrás del cometa Halley venía su nave y que en esa nave venía Bonnie o T con la nave y que ya venía por ellos. Les digo, ellos estaban en su delirio, entonces eligieron el día de su graduación, de su desvivimiento, marzo, porque coincidía con la Pascua y además con que en marzo el cometa Halley estaría más cerca de la Tierra. Luego pasan unas escenas en diciembre de 1996 donde ellos están celebrando la Navidad y es bien interesante porque pues se ve como que se ve un ambiente padre, o sea, intercambio, festejando la Navidad, comiendo pasteles, estaban leyendo un libro de Jumanji, hicieron un show de talentos porque dejaron grabados como VHS de así caseros de cómo 3 meses antes de su graduación estaban festejando la Navidad de lo más normal y antes de marzo de colgar los tenis colectivamente tomaron vacaciones en San Diego, fueron a Las Vegas, vinieron a México, obvio, y guardaron la información en discos y la enviaron a varios lugares del mundo. Luego empezaron a grabar entrevistas sobre su graduación y hay entrevistas de el 29 de marzo de 1997, que fue el año del desvivimiento. Algunos para ese entonces ya tenían 21 años ahí dentro de la secta. Se les ve felices, se les ve como liberados. Y hay una especialista que analiza los videos y dicen, fíjense cómo están de mimetizados, porque cuando tú, el líder de la secta, empieza a hablar de ti, Bonnie, la que falleció, como que se le quiebra la voz cuando habla de ella en ciertas palabras y luego analizan los videos del resto de los integrantes y se les quiebra la voz en las mismas secciones, en las mismas palabras. O sea, estaban ya viviendo, les digo, este delirio colectivo de forma ya estaban como que muy fuera, muy por fuera de la norma, ¿no? Pero dentro de ellos, pues se escuchan risas cuando se están grabando antes del desvivimiento, se escuchan felices, y dice una de las especialistas, pues es que tú imagínate que ellos esos 21 años estuvieron esperando ese día. O sea, para ellos fue como su graduación. O sea, digo, dentro de su delirio y tenemos que entrar como nuestra mente a su locura, pues ellos dentro de su realidad, o sea, vean el documental, se ven ellos sigue el descanso, fuertes. El 22 de marzo de 1997 fue el día de la salida de la graduación y 3 días después de esa salida, que fue en una mansión multimillonaria en San Diego, California, ellos dejaron todo perfectamente acomodado, le dejaron indicaciones a un integrante que entró y salió 2 semanas antes de que colgaran los tenis colectivamente, le dejaron indicaciones de a dónde tenía que ir a grabar. Entonces este ex integrante va y graba toda la mansión, cómo están las literas, las personas. Obviamente esto se hace contenido de la cultura pop. Hay grabaciones ahí fuertísimas de la mansión de millones de dólares en el rancho Santa Fe en California. Primero pensaron que todos eran hombres porque todos tenían el cabello corto, pero bueno, ya ven que estaban mimetizados con esto de que su look no pareciera tener género. Después descubrieron que eran 21 mujeres, 18 hombres. Están vestidos igual, están todos acomodados perfectamente, sin traumas, o sea, sin golpes. Todos llevaban ropa negra, tenis Nike negros, el anillo de bodas la mayoría, y traían $5.75 en sus bolsas. Aquí comentan que era una referencia a Mark Twain. Fueron colgando los tenis en grupos, hicieron 3 grupos, colgaron los tenis en 3 tiempos, y Du no fue ni del primero ni del último grupo, fue del segundo grupo. Y hagan de cuenta que el primer tiempo y luego a las siguientes horas
el siguiente grupo y luego a las siguientes horas el siguiente grupo. Al final quedaron 2 que fueron dándole seguimiento a todo esto. Ellos, bueno, obviamente el caso pues no pasó desapercibido. Es la colgadera de tenis masiva más grande que ha sucedido en Estados Unidos, porque lo de Johnstown fueron más de 900, pero pasó en Guyana. Luego, si quieren, déjenme en los comentarios si quieren que hablemos de Johnstown. Pero en Estados Unidos fueron 39. Bueno, fíjense, iban 39. Luego se sumó otro que dijo, es que yo también quería pertenecer, pero como que pues se me pasó el día. Van 40. Luego uno de los esposos de una de la que se fue también regresó y colgó los tenis. Ahí sale la hija diciendo que pues sus papás se fueron. Luego otros 2, luego otro. Al final fueron 42 de la secta. Los 39 que lo hicieron juntos y luego se sumaron otros 3. En sus mentes, Ti y Du fueron la segunda venida de Jesús. Y luego se me hace súper interesante que años después hacen una reunión de exmiembros y algunos exmiembros pues todavía creen que todo fue real, que ellos dejaron sus vehículos, que se fueron en una nave, etc. Y algunos otros que fueron mucho tiempo a terapia específica para eliminar todo este adoctrinamiento, pues saben ya perfectamente que fueron víctimas de esta manipulación psicológica. Y en esta reunión llega la hija Terry, la hija de Ti, la líder de la secta, y muchos se enojan en la reunión porque Terry les dice que su mamá siempre le estuvo mandando cartas, cada mes le mandaba cartas, y les leyó ahí algunos extractos de las cartas, y en algunos se entendía que ella se quería salir. Y bueno, al que se le fue la voz sale diciendo ahí, pues ya tienen los señores como 70 años, dice que apenas puede sentirse como una persona libre, que apenas puede disfrutar, reír, escuchar música, que eran cosas que no podía hacer mientras estaba en la secta. Y dice que apenas en el 2015 dejó de soñar con Erika, el amor de su vida, que fue la que sí se quedó en los que se quedaron ahí pateando el balde. Entonces Swody, que es uno de los integrantes, se salió poco antes de que colgaron los tenis colectivamente. Dice que él siente que reprobó el examen, siente que no se graduó con todos sus compañeros, que no fue parte, siente como que fracasó, digamos. Y al final sale una de las especialistas diciendo una reflexión muy importante. Dice, nadie tiene la verdad absoluta. Yo siempre estoy abierta a ese pensamiento de decir, nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, yo se los digo como una persona que siento que muy fácilmente me dejo llevar por las situaciones, muy fácilmente me dejo manipular. Siempre estoy como que alerta a decir, me estoy dejando llevar. Fíjense, estaba viendo Game of Thrones y ya ahorita ando maquillada de que el medievo, según yo. O sea, somos bien, ¿cómo les diré? Creo que mientras más conscientes seamos que no tenemos la verdad absoluta, que somos muy manipulables, que todos estamos sesgados. O sea, yo el otro día me puse a pensar la cantidad de sesgos que yo tengo por el hecho de haber nacido mujer, de haber crecido en la sociedad que crecí, pero el hecho de ser mujer, o sea, tengo muchos sesgos, percibo muy distinto a los hombres, a como los percibe otro hombre, ¿no? Por ejemplo, este canal, la mayoría de las seguidoras son mujeres, lo cual me da muchísimo gusto, y me da muchísimo gusto los comentarios que dejan de que son temas que a ustedes les gustan, que los analizamos de la misma manera, o que nos llama mucho la atención, no de la misma manera, pero que nos llama la atención el tema de las relaciones interpersonales, de las emociones, de la forma en la que nosotros vemos la realidad, pues es una forma muy sesgada. Y ser conscientes que nadie tiene la verdad absoluta, cuestionarnos todo, ser cada día más conscientes de cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos, por qué tal persona piensa como piensa, o le creeré o no, si le creo, ¿por qué será? No sé, a lo mejor yo también digo, la verdad soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas, que se obsesiona con los pensamientos. Tampoco me dan mucho caso porque soy de que mal, me voy al extremo de sobrepensar. Tampoco a lo mejor es buena idea. Yo creo que a veces, fíjense que cuando veo este tipo de sectas, digo yo, qué paz. O sea, no sé. Digo, sería tan fácil, no sé, ser Black Alien y decir,
¿sabes qué? Quiero ser un alien, o ¿sabes qué? Van a venir los ovnis y tengo que seguir estos 17, como ahí venía en el libro del Heaven's Gate, tengo que seguir estos pasos. A ver, ya, 1, 2, 3, 4, 10 puntos. ¿Verdad? Porque también el estar pensando, complejizando todo, pienso yo, digo, a lo mejor, a veces yo también me lo cuestiono, digo, a lo mejor hay más sufrimiento en mí, que me estoy cuestionando todo, que en ellos, que tenían toda la certeza de que iba a venir el ovni por ellos. Se me hace más fácil, la verdad. O sea, no sé, a veces veo estos casos y digo, a lo mejor tenían más paz que uno. ¿Quién sabe? Será el sereno, diría mi mamá. Bueno, pues espero que esta secta les haya gustado. Oigan, tienen que ver todos los capítulos. Está en HBO, se llama Heaven's Gate, el culto de cultos. Está bomba. Bueno, hay muchos documentales sobre esta secta, pero yo les recomiendo ese de HBO. También hay 6 capítulos en Netflix que se llama Cómo se convirtieron en líderes de sectas, que son 6 capítulos de media hora, pero nos da como que una pequeña introducción a un montón de sectas, entre ellas esta de Heaven's Gate, pero el de HBO está más completo. Y obviamente pues hay mucha gente que ha comentado este culto, entonces pues espero que les haya gustado. Me la pasé bomba, tanto viendo el documental como haciendo el guión, como grabándolo. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.